¿Qué tal? Maldito aniversario este, ¿eh? Un año ya de guerra en Europa, de la invasión rusa de Ucrania. El orden mundial está cambiando y hoy toca programa especial. Empezamos. «12 meses, un año desde que Vladimir Putin dio el gran zarpazo, la orden de invadir Ucrania. La guerra, lo sabéis, sigue desde entonces en varios frentes. El más brutal está sobre el terreno, aunque hay otra batalla abierta por la vía diplomática. Medio mundo, la Unión Europea, Estados Unidos, también China, todos están jugando sus cartas en este tablero, en una guerra con fecha de inicio, pero sin fecha de fin. Europa está en guerra. Nadie hubiera imaginado que la batalla volvería al viejo continente. Tanques, sirenas ensordecedoras, esos son los sonidos de Kiev y otras ciudades de Ucrania. Es el comienzo de la invasión rusa. He decidido llevar a cabo una operación militar especial. Nadie imaginaba ver a los habitantes de Kiev concentrarse en refugios improvisados. Gloria a nuestros defensores. Gloria a Ucrania. Ha pasado un año y nadie imaginaba asistir a un conflicto entre rusos y occidentales. Putin ha elegido esta guerra. Días antes del aniversario de la guerra en Ucrania, la 59ª edición de la Conferencia de Seguridad de Múnich. Semana intensa en cuestiones diplomáticas. Acuden una treintena de jefes de Estado plenamente comprometidos con la causa ucraniana. Una cumbre a la que no ha acudido el presidente Biden, que prefiere estar en Kiev para una visita sorpresa. La imagen ha dado la vuelta al mundo. Una foto para recordar. El mensaje de Washington, as long as it takes. Estaremos a vuestro lado tanto como sea necesario. Al día siguiente, el presidente Putin pronuncia su discurso anual sobre el estado de la nación. Un acto en el que exaltos cargos y otras autoridades rusas se ponen firmes ante el zar del Kremlin. Paso a paso, firmemente, resolveremos las tareas que afrontamos. Una jornada nacional que culmina con un concierto en honor a los héroes del frente ucraniano. El superhéroe Putin en su mejor interpretación. Volvemos con Biden. Después de Ucrania, Polonia, cumbre con antiguos países satélites de la antigua Unión Soviética. Allí lo reciben ucranianos que reclaman cazas F-16 para su país. Si Rusia dejara de invadir Ucrania, pondría fin a la guerra. Pero si Ucrania deja de defenderse, sería el fin de Ucrania. Atendiendo sus compromisos diplomáticos, el presidente Putin recibe a la mano derecha del presidente chino. Un aliado fiable, o casi. Al menos el único que le puede suministrar armas, como temen los americanos. China, que ante Naciones Unidas se ha vuelto a abstener de denunciar la invasión rusa. Vladimir Putin acaba su semana con la fiesta nacional en honor al defensor de la patria. Lo que está claro es que en ambos lados, en Rusia y en Ucrania, van a seguir homenajeando a los héroes de una guerra en la que todos corren el riesgo de perder. La guerra tiene consecuencias geopolíticas, económicas y humanas. Millones de personas han huido de las bombas, pero muchas otras resisten en Ucrania. Vamos a mirar por el prisma de una de ellas. Se llama Nastia Gorpichenko, es periodista en Kiev y lleva meses colaborando con Arte. Nastia, hace un año, el 24 de febrero de 2022, comenzó la ofensiva rusa contra Ucrania. ¿Cómo lo viviste? ¿Recuerdas algo del primer día de la invasión? De ese 24 de febrero, recuerdo lo increíblemente caótico que era desplazarse. Las colas en las gasolineras y en las carreteras eran kilométricas. Los accidentes de tráfico, el estado de shock y el enorme estrés que sentía todo el mundo era evidente en las carreteras. ¿Hay algo que te haya marcado personalmente este año? ¿Destacas algún momento clave? No puedo destacar un único momento clave que sea el que lo cambia todo. Pero esa mañana, el 24 de febrero, marcó un antes y un después en nuestras vidas.
y el comienzo de una nueva realidad. Todo lo que pasó después, los entierros, las despedidas de los amigos íntimos, las historias que me contaron quienes vivían cerca del frente y en las zonas liberadas. Todo eso me ha marcado. En estas circunstancias, ¿eres capaz de mantener la frialdad como periodista al informar sobre la guerra? Es muy difícil. He tomado una decisión. Durante las entrevistas, cuando hablo con la gente, dejo que fluya mi empatía y mi compasión por su dolor. Es inevitable. Siento lo mismo que ellos. Pero luego, cuando proceso el material, trato de mantener la objetividad a toda costa y controlar mis sentimientos todo lo posible. Creo que me funciona razonablemente bien. ¿Cómo es la vida hoy en Ucrania? ¿Se ha vuelto a algún tipo de normalidad? Quizá lo que se ha normalizado es la guerra. Pues sí, desgraciadamente se ha normalizado la guerra y eso no es nada bueno, pero es un mecanismo de defensa natural del cerebro. No se puede seguir sintiendo el horror con la misma intensidad después de un año y de docenas de ataques con misiles. Ahora, cuando suenan las alarmas de ataque aéreo en Kiev, sus habitantes posponen sus planes unas horas y eso es todo. Hemos tenido que acostumbrarnos a esta nueva realidad porque la vida sigue a pesar de todo. Aunque esto es lo que ocurre en Kiev y no es comparable con la situación en el este. Allí la realidad es muy diferente. Natalia y Volodymyr también eligieron quedarse en Ucrania. Veréis que con pequeñas historias como la suya se entiende mejor el infierno de estos meses. Un proyectil destruyó su casa y acabaron compartiendo un sótano con decenas de personas. ¿Dónde? En un pueblo a pocos kilómetros de Kharkov, durante algunos meses bajo ocupación rusa. Este es el único invernadero que sigue intacto. Natalia y Volodymyr tenían 3. Los otros 2 fueron destruidos por los bombardeos hace un año. Esta pareja ha reunido aquí todo lo que les queda. Llevamos años dedicados a la selección y reproducción de plantas. Hemos llegado a tener hasta 100 variedades de pelargonium. Es nuestro mundo. Llevamos toda la vida haciendo esto. Por eso seguimos cuidando las plantas durante la ocupación, incluso cuando los bombardeos eran insoportables. Fue terrible. Un proyectil impactó directamente en nuestra casa. Una docena de proyectiles cayeron cerca. Había mucha destrucción a nuestro alrededor. En el patio, los restos de una bomba. La casa familiar muestra las cicatrices del bombardeo. El tejado está destruido, pero no hay dinero para arreglarlo. El 24 de febrero del año pasado comenzaron los ataques. Después, la ocupación y los saqueos diarios. Saqueaban de todo, desde televisores hasta inodoros. Uno de los soldados rusos se llevó la taza del váter, la puso en la calle y se sentó encima, con la cisterna delante. Ni siquiera sabía utilizarlo. Eran todos de los confines de Rusia, más allá de los Urales, unos salvajes. A principios de marzo, la pareja decidió refugiarse en una iglesia cercana. En el sótano viven unas 40 personas. Algunos duermen en el suelo, encima de las mesas o en sillas. Había muy poca agua para lavarse, una regadera para todos. Todos los días, Natalia y Volodymyr recorren a pie los 400 metros que les separan de su casa para regar las plantas. Nos levantábamos temprano. Era nuestra razón para vivir. No podíamos abandonar nuestra tierra. Pasan los meses y huyen cada vez más vecinos. De los 7.000 habitantes del pueblo, solo quedan 1.000. Natalia nos enseña la iglesia que les sirvió de refugio. Recuerda la presión diaria de los soldados rusos sobre las mujeres y en especial sobre los hombres refugiados. Una mañana llegaron 3 hombres encapuchados con ametralladoras. Nos hicieron salir a todos del edificio.
Pusieron a los jóvenes a un lado. Les hicieron desnudarse y estaban aterrorizados. Los soldados rusos comprobaron si llevaban tatuajes que glorificaran a Ucrania. Luego se fueron y se llevaron sus teléfonos. A Natalia y a Volodymyr no les queda gran cosa. Con su pensión mensual de 50 euros, intentan sobrevivir vendiendo algunas plantas a quienes aún pueden permitírselo. A estas flores ya les sale el color. Fueron músicos en su juventud. Les encantan los Beatles. Estaban enamorados de la cultura soviética. Pero ahora dicen que odian a los rusos y a su ejército, que ocuparon su pueblo durante 7 meses. Cambiamos el foco. Os voy a contar algo. 6 medios de comunicación europeos nos ayudan a difundir este informativo. En Bélgica, Italia, Grecia, Polonia, Hungría y también en España, donde el diario El País nos está abriendo una ventana cada semana en su web. Bueno, les hemos pedido un favor a los compañeros, que elijan una imagen que resuma el impacto de la guerra en sus países. Este es el resultado. Esta foto es del 21 de marzo en Rubieszów, una pequeña ciudad en la frontera entre Polonia y Ucrania. Era uno de los puntos de acogida donde los refugiados ucranianos venían a buscar refugio. Algo ha cambiado. Esta situación ha transformado profundamente el país. Creo que ahora la palabra refugiado ya no es una palabrota. No se puede hacer campaña política sembrando el odio contra los migrantes o los refugiados. Eso se acabó. Ahora somos una sociedad mejor. Esta foto es en Bruselas, cuando llegaron los primeros refugiados. Al principio, esta foto, o al menos lo que representa, causó bastante polémica, porque mostraba una especie de caos logístico. Solo duró unos días, porque enseguida se instalaron muchos puntos de acogida. Además, los ucranianos se beneficiaron muy rápido de una votación en el Parlamento que les concedía una subvención para cubrir sus necesidades de alojamiento y alimentación. Hoy en día se les sigue considerando refugiados privilegiados, pero no hay nada que decir. Esta foto es del mes de junio. Están Mario Draghi, Emmanuel Macron y Olaf Scholz en un tren rumbo a Kiev. Representa la línea que mantiene Europa respecto a Ucrania. La línea de la firmeza y del apoyo. La misma línea que ha adoptado el gobierno de extrema derecha de Giorgia Meloni. Pero los italianos se muestran bastante más escépticos que su gobierno. En enero de este año, el 52% de los italianos estaba en contra de la entrega de más armas a Ucrania. Es la paradoja italiana. Los gobiernos apoyan a Ucrania, pero los ciudadanos no tanto. Se ve un anuncio en medio de la foto que dice en húngaro: "Las sanciones de Bruselas nos destruyen". Esto retrata perfectamente la política del gobierno húngaro sobre la guerra. En lugar de acusar a Rusia, le echan la culpa a la Unión Europea. ¿Por qué? Porque el 85% del consumo de gas natural de Hungría lo cubre Rusia y la política energética gasística sigue dependiendo de fuentes rusas. Esta foto es de hace unos meses en un supermercado de Atenas. He elegido esta foto porque está relacionada con la inflación y los precios de los alimentos. Ese es uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los griegos en su vida diaria. Este año los consumidores tienen que pagar un 70% más por algunos productos básicos, en comparación con el mes de febrero del año pasado, antes de que estallara la guerra en Ucrania. La inflación es mucho mayor para los pobres que para los ricos. De hecho, la brecha entre pobres y ricos es la más grande desde 2006. La principal consecuencia, la más visible, de la invasión rusa de Ucrania ha sido en la economía. Lo más notorio quizás sea el precio, el alza de los hidrocarburos, que se ha tratado de mitigar de alguna forma con estas ayudas de 20 céntimos el litro, que estuvieron en vigor hasta diciembre. Dicho esto, el sentimiento de solidaridad y la ayuda que hemos prestado a los ucranianos no se ha visto afectada en modo alguno por los efectos
en la economía que ha tenido la invasión rusa de Ucrania. Recta final. Ni una guerra puede con algo tan fundamental como la cultura. Decenas de artistas han alzado su voz contra la invasión de Ucrania y han peleado por sacar adelante sus creaciones a pesar de las bombas. De la danza y el teatro a la literatura infantil o el cine. El flechazo cultural es para ellos. En la Berlinale, el público se levanta para aplaudir al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que recuerda que el mundo de la cultura debe implicarse en caso de guerra. Sean Penn es un ejemplo. Cuando estalló el conflicto, estaba en Ucrania rodando un documental que ahora presenta en Berlín. El arte tiene un papel fundamental a la hora de construir la libertad. Espero estar al lado de los que luchan por la libertad. Una docena de las películas que se presentan en Berlín hablan de esta guerra. Alrededor del mundo, otros artistas protestan. También lo hace Aliona Aliona, una rapera ucraniana. Con mucha presencia en Internet, pide donaciones para Ucrania. Las redes sociales y el escenario son mi primera línea. El micrófono, mi rifle. Mi móvil también es un arma. Comparto información y pongo a gente en contacto. Soy un soldado en las redes sociales. Se quedó en Ucrania. Incluso se ofreció como voluntario en el ejército. El dibujante infantil Malconi se convirtió en soldado, pero sigue dibujando a pesar del conflicto. Es muy importante seguir escribiendo para niños. Ayudarlos a olvidar estos horrores para que puedan seguir siendo niños. Son las primeras víctimas de la guerra. Es importante no olvidarlo. Eso me motiva a seguir creando, no importa dónde esté. En el frente, en el escenario o en los ensayos, los artistas ucranianos continúan su trabajo, como el ballet de la Ópera Nacional de Ucrania, que el pasado diciembre representó una obra en Francia. Somos parte del Frente Cultural. Cada artista debe luchar en su lugar. Es importante para nosotros, para mí, y es un placer, en estos tiempos difíciles para nuestro país, tener la oportunidad de presentar el arte del ballet ucraniano en París. De puntillas pero con determinación, los bailarines mantienen viva su cultura, a distancia y a pesar de todo. Si os interesan historias como esta, en arte.tv tenéis disponible un documental. Se llama El arte, un arma en tiempos de guerra. Echadle un vistazo si os apetece. Lo dejamos aquí. En una semana más, ya lo sabéis. Hasta pronto.